Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te voy a contar el por qué tener padres narcisistas nos jode la vida. Si algo he aprendido durante todos estos años de formación, aprendizaje en el campo del trastorno de la personalidad narcisista es que los hijos que hemos tenido padres narcisistas, al final obtenemos grandes beneficios en lo que sería la formación acerca del trastorno y aprender todo lo posible sobre el narcisismo nos permite conectar con esa herida interna que arrastramos desde la infancia y sobre todo el poder tener las herramientas necesarias para poder trabajar en ella. Y yo te entiendo porque sé que es realmente muy duro el tener que explicarle a alguien que su padre o su madre, sí, esas personas tan encantadoras, tan amables, con gente ajena al hogar y con una manía enfermiza por aparentar ser socialmente correctos, al final son personas narcisistas que dentro de casa se comportan de una manera muy diferente a lo que lo hacen de cara al exterior, a la galería. Y es muy difícil hacer entender a la sociedad que esas personas te han hecho la vida imposible. De hecho, no es raro escuchar decir a alguien que lo arrollador que es que tu padre o tu madre, que es tan simpática de cara a familiares externos, a amigos, al final sea una persona que realmente te ha jodido la vida. El verdadero juego del padre o de la madre narcisista consiste en que durante la infancia lo que tratan es de tener el objetivo principal de invalidar de todas las formas posibles tu existencia y lo que hacen es que traten de hacer que sus hijos se alejen lo máximo posible de todas aquellas cosas y experiencias que pudieran beneficiarles. Para hacerlo, como ya sabes, disponen de un sinfín de tácticas de manipulación con la que hacen que los niños sean incapaces de confiar en todas esas herramientas innatas que traemos, es decir, las necesidades, nuestra intuición, nuestras capacidades para adaptarnos al mundo, para conseguir aquellas propuestas y aquellas metas que queremos conseguir. En definitiva, para un padre narcisista o una madre, lo que representa a su hijo al final es como un montículo de arcilla que ellos quieren pulir a su antojo. Es decir, ellos van a hacerte y a deshacerte de tantas maneras posibles y de la forma que quieran a su antojo hasta conseguir que seas esa versión que ellos quieren que sean. Los padres narcisistas tienes que entender que son máquinas de hacer daño y lo que consiguen siempre es crear el caos y hacer que esas heridas que forman durante la infancia se sigan arrastrando a lo largo de todo el camino de la vida de sus hijos. El primer paso para la recuperación tras el abuso de unos padres narcisistas es el poder tomar conciencia de que esas personas que tendrían que habernos querido de una forma sana y pura, al final hicieron de nosotros un juguete roto y hicieron que fuéramos sus objetos. Nos convirtieron en culpables de todo aquello malo que sucedía en el seno de nuestras familias. Nuestro sentido del yo se vio plenamente mermado hasta prácticamente desaparecer. No hemos sabido quiénes somos hasta que hemos visto con claridad cómo asomaban los cuernos diabólicos de la cabeza de nuestros padres y madres narcisistas. Por eso es importante que el primer paso para que te recuperes es que lo interiorices y lo admitas y digas: sí, he sido víctima del abuso de mi familia, no es culpa mía, he sido víctima del abuso de mi familia. Y como yo estoy aquí para ayudarte a que te recuperes y a que puedas retomar tu camino y tu vida, te voy a dar una serie de pautas y consejos que puedes llevar a cabo en tu día a día para empezar a sanar. Lo primero que tienes que hacer es aprender a decir no. Grítalo, repítetelo 100 veces, revuélcate en ese no. Repítelo tantas veces que hasta que parezca ridículo, pero que te salga natural. No. Aprende a decir no en todos los ámbitos de tu vida. Dilo cuando estés trabajando y seas ese chico o esa chica que está triplicando su carga laboral por causa de sus jefes porque lo están explotando, y debes aprender a decir no, hasta aquí, yo quiero hacer lo mismo que los demás, lo que me merezco. Di no cuando
esos amigos te intenten arrastrar a esa fiesta que no te apetece nada por estar cansada y al final te ves arrastrada porque a ver qué van a decir, a ver qué van a opinar. Si no te apetece, di no. Así que venga, hazlo. Aprende a decir no en aquellas situaciones en las que tu madre narcisista te dice que estás gorda, que estás descuidada, que la ropa no te queda bien, cuando te diga que todas estas cosas que te dice es de forma inocente, que te lo dice por tu bien, cuando critique a tu pareja porque dice que tu pareja no le gusta y tengas la pareja que tengas, al final siempre acaba poniendo pegas y poniendo trabas a cualquier persona que te acompaña. Di no, aprende a establecer tus propios límites. Lo segundo que te recomiendo es que aprendes a lidiar con el estrés, y es que crecer con un padre o una madre narcisista implica vivir, como ya sabrás, en continuo estrés y continua ansiedad. Nunca vas a ser lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente guapo, o vete tú a saber qué basura más, dependiendo de la obsesión que tenga nuestro padre o nuestra madre. Lidiar con el estrés de crecer en un entorno narcisista no es lidiar contra el estrés normal y corriente que puede experimentar una persona en su día a día. Para ello te recomiendo cosas que a mí personalmente me han funcionado, que es hacer mucho deporte, el que te guste, el que te dé la gana, da igual. También apuntarte a yoga, a mindfulness, escuchar música y sobre todo informarte sobre el trastorno y conseguir una buena terapia. Siempre te digo lo mismo, no vale cualquier psicólogo o cualquier terapeuta. Debe ser alguien que conozca sobre el tema y que esté especializado, puesto que de lo contrario yo te digo que será tirar dinero a lo tonto, porque no sentirás que estás avanzando en tu proceso de recuperación. También viene bien ver bastantes vídeos, aunque debas mirar un mismo vídeo varias veces para interiorizar el concepto que intentamos transmitirte a las personas que estamos formadas en ello. Por supuesto te recomiendo que te quedes aquí conmigo en este canal y que puedas bucear por todos los vídeos que ya tengo sacados y que iré sacando a lo largo del tiempo sobre vuestras dudas, vuestras preguntas o cosas que yo considero interesantes. Y sobre todo te recomiendo, para lidiar el estrés, que te pases por ahí abajo, por tus zonas, cualquier opinión del resto sobre cómo gestionas o cómo no tu relación con tu persona familiar, porque al final lo importante es que tú salgas de ahí y da igual que el mundo no lo entienda, porque quien ha vivido ese abuso y ese maltrato ha sido tú. Lo siguiente que te recomiendo es que no te sientas mal por ser tú. Los hijos de padres narcisistas tenemos un sentimiento de culpabilidad terrible. Pero peor que eso es la vergüenza que sentimos al final a veces por nosotros mismos, por ser como somos, por tener también esa rabia interna hacia todo el proceso que hemos vivido y que no nos merecíamos. Porque aunque tú tengas claro que tu padre o tu madre narcisista hizo las cosas mal contigo, aún tienes muy presente esa idea de que no tienes como derecho a poder enfadarte, sino que tienes derecho a seguir aguantando eso porque son tu familia y te han dado mucho. No, ¿vale? No. Tienes todo el derecho del mundo a estar encabronada, a soltar sapos y culebras por la boca, porque joder, te han hecho pasar una infancia y una adolescencia horrible. Te han quitado todo el tiempo del mundo que no te va a devolver nadie. Te han hecho vivir una infancia asquerosa. Te han privado del derecho de vivir una vida normal y corriente, como han vivido muchísimas personas que han crecido en un hogar funcional. Una vida llena de amor, de felicidad, de ausencia de control, de no compararte con otras personas, de no tener ningún tipo de manipulación psicológica. Por eso tienes derecho a hacer lo que consideres necesario siempre que no hagas daño a otra persona, de permitir que esa persona que guardas dentro, la real, tu verdadera esencia, pueda salir a la luz y que se pueda expresar. Porque si sigues acumulando sentimientos dentro, al final esas emociones y esos sentimientos se enquistan y siguen alimentando esas heridas que traemos anteriormente. Lo siguiente que te recomiendo es que limites o acabes con el contacto físico si hace falta. Mira, entiéndelo, los olmos no van a dar peras y los narcisistas no van a cambiar nunca, da igual que sea tu pareja, que sea un amigo, que sea tu familia. Y ya sé que tal vez habrás leído en otros sitios que los narcisistas sí que pueden cambiar yendo a terapia, pero oye, mira, la verdad es que no te están mintiendo. El problema está en que a ver quién cojones es capaz de llevar a una persona narcisista a terapia y hacerle asumir que verdaderamente tiene un problema, que necesita ayuda psicológica porque tiene un trastorno. Eso no va a pasar. En muy raras ocasiones va a pasar que una persona narcisista ceda a ir a terapia.
Así que yo te recomiendo siempre limitarte y alejarte de estas personas, pero una vez más tú eres quien toma la decisión y yo lo dejaría en tu mano. Si crees que puedes lidiar con lo que supone mantener un contacto reducido y toda la culpa que te van a lanzar encima y todas las manipulaciones que van a seguir, porque ya te digo que nunca cambian, pues hazlo. Si el daño que sientes a día de hoy ya es demasiado grande y no puedes vivir con esa tortura psicológica, da igual que sea tu madre, da igual que sea tu padre, da igual que sea tu hermana, rompe ese contacto. Y de verdad que puedo llegar a entender cómo te sientes en el proceso a la hora de tomar la decisión, porque realmente es muy duro tener que cortar el vínculo, cortar la relación con una persona que al fin y al cabo es cierto que nos dio la vida, pero es que mira, para mí un padre o una madre no es quien lo es biológicamente, sino quien se comporta como tal a lo largo de la vida, y si no ha sido así, lo mejor es que cortes de raíz esa relación. Te insisto una vez más en que los padres no es quien te da los genes o quien te da los apellidos, sino quien se comporta como tal a lo largo de las distintas etapas del desarrollo de una persona, que son realmente cruciales y muy importantes, como sería la infancia, que es una etapa principal para el desarrollo de los niños y que te ha condicionado a ser como eres y a sentir como sientes en la edad adulta. Ahora lo importante es que debes pensar en ti, debes pasar tiempo contigo mismo, en no regalarle ni un minuto más de tu tiempo, de tu felicidad a esa persona que te ha quitado tantos y tantos momentos de tu vida. Porque tener un padre o una madre narcisista nos jode la vida. Pues déjame decirte que sí, que la respuesta a esta pregunta es que sí, nos joden la vida, pero ¿sabes qué? Que también te voy a decir que lo bueno de todo esto es que podemos solucionarlo justo en el momento en el que tomamos conciencia de que somos resultado de un abuso psicológico en la infancia alargado en el tiempo. Y cuando tomas conciencia de eso, sientes la libertad, tomas las riendas de tu vida y sabes que a partir de ahora vas a ser tú quien determine qué sí, qué no y qué te va a hacer feliz. Bueno, sin más, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya dado ese empujoncito necesario para cortar de raíz la relación con esas personas que te están haciendo daño. Y nada, sin más, te invito a que me dejes tu experiencia en la caja de comentarios, que le des like, que te suscribas a mi canal y sin más, te mando un beso muy grande y nos vemos la semana que viene.